Buenos días. Qué privilegio poder estar aquí compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor. Y bueno, tenemos en vista nuevas elecciones, ¿verdad? Pronto. Parece ser que no han llegado a un acuerdo. Mañana se vence el plazo. Entonces, creo que el rey firmará mañana la disolución de las Cortes. Entonces, es muy posible que tengamos nuevas elecciones dentro de poco. El país ya está estructurado. El país y muchos países ya están estructurados, algunos están estructurados más, otros menos, pero la mayoría tiene una estructura. Entonces, en estos cambios de gobiernos, cuando cambia un líder, no suele haber, digamos, muchos problemas. Puede pasar un tiempo, aquí llevamos ya casi un año con un gobierno que está en funciones, no es el gobierno estable, por eso no han llegado a un acuerdo, vuelve a haber elecciones nuevamente. Pero todo es porque el país ya está estructurado de manera y sigue funcionando, ¿sí? Sabemos por lo que estamos estudiando y por lo que estudiamos acerca de la providencia de Dios, que Él obra a través de todas las cosas. Dios también obra a través de los gobiernos, aunque no sean gobiernos que adoren a Él, o que sean las personas que forman el gobierno, no sean personas que le adoren a Él. Pero Él está obrando, así como hablaba nuestro hermano hoy, Él obra a través de las características de las personas, aun cuando son desobedientes. Dios está obrando detrás de ellos para cumplir sus propósitos. Esperemos que esto se resuelva pronto. Debemos orar por ellos, por los futuros gobernantes. No importa el color que sea, nosotros, nuestra misión, claro que debemos elegir nuestros gobernantes, pero debemos orar por ellos, sea del color que sea. Nosotros debemos orar que Dios esté obrando a través de ellos para que el país esté bien. Vamos a leer la segunda lectura. Hemos leído la primera, vamos a leer la segunda lectura, Josué, pero vamos a leer a partir del versículo 10. Josué capítulo 1, versículo 10. Dice así: Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes.
De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor, te agradecemos la posibilidad de poder estar aquí para escuchar de tu palabra y para poder aprender de ella. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones y que obres en él y que podamos, Señor, entender de tu palabra y que podamos ponerla en práctica, Señor, para darte la gloria y la honra que te mereces. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En la última predicación que hice, hace aproximadamente un mes, hablé acerca de los primeros 9 versículos de Josué. Y allí podíamos ver cómo Dios se dirigía a Josué. Entonces, es la lectura que se hizo, la primera lectura. En esa parte pudimos ver 3 cosas en las palabras que Dios se dirigió a Josué. Esas 3 cosas una era promesas, órdenes que le daba Dios, ¿sí? Él le dijo, levántate, pasa este Jordán, ¿sí? Vimos frases como, tú repartirás, tú harás esto, ¿sí? Las promesas eran de que Dios iba a estar con ellos, que Dios iba a bendecir cada paso que ellos hicieran, pero también le ponían condiciones, ¿sí? Josué tenía que cumplir unas condiciones para que se cumplieran las promesas que Dios les estaba dando, y por otro lado Dios también vemos cómo Dios había actuado, porque Dios le dice, yo te daré, también hablaba en pasado, la tierra que yo les di. O sea, Dios obraba ya antes de que ellos hiciesen algo. ¿Sí? Estos 3 puntos lo vimos cuando prediqué acerca del pasaje que está anterior. El hecho es de que la única promesa que no tenía una condición era la promesa de que la ley no se iba a apartar de Josué ni de día ni de noche. Y llegamos a la conclusión de que la ley es el verbo, es la palabra de Dios, y el verbo es Jesucristo. Esa promesa no estaba condicionada a nada. Lo que vamos a ver en el día de hoy es la respuesta de Josué, ¿sí? Del versículo 10 al versículo 18, y yo este pasaje lo he dividido en 2 partes, en 2 escenas. Lo he dividido en 2 escenas, pensando en la primera escena, cómo Josué se dirige al pueblo. Es la respuesta inmediata de Josué, ¿sí? Josué habló. Esto está desde el versículo 10 al versículo 15. Y la segunda escena es la respuesta del pueblo hacia Josué, versículo 16 al versículo 18. Vamos a hacer un pequeño análisis de estas 2 escenas. En la primera escena vemos cómo Josué obra después de haber recibido la palabra de Dios. Él lo primero que hace es organizar el pueblo, ¿sí? Él se dirige a los oficiales y les dice las cosas que debían hacer. Deben pasar por medio de la gente diciéndole de que tienen que recoger comida, tienen que juntar comida porque en 3 días pasaremos el Jordán, lo que le dice al pueblo. Y luego también habla con el pueblo, o sea, con la parte del pueblo que no iba a vivir cruzando el Jordán, sino que se iban a quedar a vivir en ese lugar. Eran los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés.
y le dice, Moisés habló con ustedes y les prometió que se podían quedar en esta parte de la tierra, pero la condición es de que tienen que pasar ustedes, los valientes, dejar a sus mujeres y sus hijos de este lado del Jordán, pero debéis pasar del otro lado para batallar con vuestros hermanos, para ayudar a vuestros hermanos. Y cuando ellos hayan recibido por heredad la tierra y estén en reposo en la tierra, ahí podéis volver y vivir de este lado del Jordán. Entonces, esta es, en pocas palabras, la primera escena, como Josué habla con ellos, ¿sí? Primero con los oficiales y luego habla con las tribus que se iban a quedar allí de ese lado. La segunda escena es la respuesta del pueblo, de estas tribus con las que él habló, hacia Josué. Después de que el pueblo escuchó a Josué todo lo que él tenía que decirles, ellos respondieron que serían obedientes. Ellos dijeron, sí, lo haremos. Pero lo que queremos es que Dios esté contigo. ¿Sí? Ellos dijeron que iban a hacer todo lo que Josué les mandase. Estaban dispuestos a ir a la guerra, no había ningún problema, iban a cruzar el Jordán, no había ningún problema. Pero la condición, o ellos querían asegurarse de que Dios iba a estar allí y también de que él se tenía que esforzar y ser valiente. Son dos detalles muy importantes. Ellos reciben una promesa, pero ellos le ofrecen una promesa a Josué, pero la condición, lo podemos ver en el versículo 17. Dice el versículo 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. ¿Vale? Esta es la promesa que ellos le hacen a Josué. Pero luego lo condicionan, dice, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Sí? Y en el versículo siguiente vuelven a hacer lo mismo. Dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Ellos estaban dispuestos a morir, incluso ellos mismos. O sea, los que estaban prometiendo esto, que estaban diciendo, si alguno de nosotros no obedeciere a tus palabras, que muera. Vuelven a condicionar, solamente que te esfuerces y seas valiente. Vaya detalle, ¿verdad? El pueblo estaba comprometido, quería obedecer. ¿Estaban haciendo algo malo? ¿Estaba ofreciendo algo malo el pueblo condicionando? Yo creo que esa condición de que el pueblo le estaba diciendo a José, nosotros solo vamos a obedecer si Dios está, no era porque ellos se querían asegurar de que Dios esté por capricho, sino porque ellos solamente confiaban en Dios, de que si Dios iba a estar junto con Josué en cada paso que ellos den hacia la tierra prometida, era una batalla ganada. Era la confianza que ellos tenían hacia Dios, no hacia Josué. Nosotros como pueblo debemos tener esa confianza, debemos tener ese anhelo de que la presencia de Dios esté con favor en nuestros líderes, no solo en nuestros líderes espirituales, sino en nuestros líderes de gobierno en los países. Por eso la importancia de nosotros de tener que orar por nuestros gobernantes, de que la presencia de Dios esté con su favor. Sí, la condición principal que ellos le pusieron a Josué es que Dios esté con ellos, que Dios esté con él, con su favor, que Dios esté bendiciendo cada paso de ellos.
La segunda condición es que Josué se esfuerce y sea valiente. En el pasaje anterior que se leyó hemos visto cómo Dios 3 veces le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Lo que vemos en el pueblo es que ellos están en sintonía con la voluntad de Dios. Con estas cosas que el pueblo le está diciendo, le está respondiendo a Josué, vemos cómo ellos están en sintonía con Dios, porque ellos están pidiendo la presencia de Dios y están pidiendo que Josué se esfuerce y sea valiente. Exactamente las mismas palabras, están usando las mismas palabras que Dios usó cuando se dirigió a Josué. ¿Estamos nosotros en sintonía con Dios, con la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios no nos dice que cada vez que vayamos a orar tenemos que orar de acuerdo a su voluntad? Eso es lo que estamos viendo en el pasaje. El pueblo está las palabras que ellos dirigen hacia Josué están completamente en sintonía con la voluntad de Dios. Están pidiendo la presencia de Dios y están pidiendo que su líder se esfuerce y que sea valiente. No podemos aplicar este pasaje así a la ligera, pensando en los gobiernos que nosotros tenemos en el mundo, porque los gobernantes de este mundo en general son personas que no demuestran una fe en Dios, por lo tanto pensamos de que no son cristianos verdaderos. En este momento, si miramos los presidentes que han estado aquí en España cumpliendo la función de presidente, ninguno ha dado una confesión de que sea un verdadero cristiano, que sea seguidor de Cristo, que sea una persona que haya recibido el perdón de Dios, que se haya arrepentido ante Dios. Entonces, este pasaje difícilmente podemos aplicarlo en los gobiernos, pero sí hay cosas que podemos aplicar. Por ejemplo, la estructura del gobierno. Este pueblo, el pueblo de Israel en este lugar, estaba estructurado de una manera, estaba comenzando a estructurarse, era un pueblo que recién se formaba, así como el pueblo de España o Argentina o Colombia o Venezuela, tantos países que ya están formados estructuralmente, ¿sí? Entonces, de la misma manera en la que Dios obra providencialmente y obró providencialmente en Israel, así obra también en los países, en los otros países, y así Dios está obrando providencialmente ahora en todos los países, aunque vemos que hay muchos en los que están sucediendo cosas que no nos agradan, pero Dios está obrando providencialmente en los países, en todo el mundo. Como decía, aplicar este pasaje es difícil, pero nosotros podemos ver algunos principios aquí que podemos aplicarlo. Por ejemplo, nosotros como pueblo deberíamos estar intercediendo por nuestros gobernantes. Y a mí me alegra escuchar oraciones, y haberlas escuchado hoy, por nuestros gobernantes, por las leyes que sacan nuestros gobernantes, pensar de que todas las cosas que ellos hagan y decidan influyen directa o indirectamente en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Entonces es importante que nosotros como pueblo podamos estar alineados con la voluntad de Dios y poder pedirle a Él en oración que interceda con su favor en los países del mundo. Pero sí hay cosas que deberíamos tener en cuenta de este pasaje y podemos aplicarlo más en nuestra vida. Somos una iglesia joven. Pronto va a haber una reunión como iglesia. Se van a formar
la lista de miembros de la iglesia, como digo, es una iglesia joven, se está estructurando. Contamos con líderes, con pastores, y esto sí que podemos aplicarlo porque nuestros pastores sí que son líderes cristianos que están buscando la mejora espiritual del pueblo, de nosotros. Ellos, así como los oficiales, están trayendo la palabra de Dios, así como los ancianos de aquí del pueblo de Israel están trayendo la palabra de Dios a nosotros para alimentarnos. Entonces, nosotros deberíamos estar orando también por ellos. Deberíamos estar alineándonos a la voluntad de Dios y orar según la voluntad de Dios para nuestros líderes aquí en la iglesia. Como he dicho, es una iglesia joven que se está estructurando. Debemos de pensar de que nuestros líderes también deben de esforzarse, ser valientes, ¿sí? De que ellos necesitan de la mano de Dios, así como la necesitamos todos en la iglesia, para que puedan seguir en marcha cada día. El pueblo de Israel necesitaba ser valiente, necesitaba fuerza, necesitaba ánimos y necesitaba la presencia de Dios, que era lo más importante para poder cruzar el Jordán y conquistar la tierra. De la misma manera, nosotros necesitamos la presencia de Dios para que podamos seguir adelante y compartir la buena noticia del Evangelio con las personas que lo necesitan. Hay coincidencias y puntos que quiero que tengamos en cuenta aquí de este pasaje. Ellos tuvieron que juntar alimentos. El pueblo tuvo que juntar alimentos para poder cruzar el Jordán. Eso fue lo que le mandó Josué a los oficiales que dijeran al pueblo. La Biblia nos enseña que Cristo es nuestro alimento. La Biblia no especifica aquí qué alimentos tenían que buscar. Lo cierto es de que ellos, todo el periodo que pasaron en el desierto, estaban recibiendo del maná de vida, ¿sí? Del maná que descendía del cielo. El pan, ese pan era lo que estaban recibiendo cada día. Es muy posible de que ellos hayan tenido que juntar de este maná para poder estar provisto de alimentos para el momento en el que tenían que cruzar el Jordán. La Biblia nos enseña que Cristo es nuestro pan del cielo, Él es nuestro maná. Ellos tuvieron que esperar 3 días para cruzar el Jordán. Cristo, después de morir en la cruz, resucitó al 3er día. Ellos tuvieron que conquistar la tierra. Cristo venció para que nosotros pudiéramos heredar la tierra. Todo esto que ocurrió aquí es una sombra de lo que iba a hacer Jesús. Todo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Ellos tenían que entrar a poseer una tierra que forma parte de este mundo que Dios ha maldecido. Si bien era un buen lugar y ellos vieron que era un buen lugar, lo que nosotros vamos a heredar es infinitamente mejor a lo que ellos han recibido en ese momento. Y nosotros lo hemos recibido por pura gracia. Nosotros no tuvimos que hacer nada, lo hizo Cristo por nosotros. Ellos necesitaron de un líder que estuviese bajo la presencia de Dios en cada momento, así como nosotros necesitamos ahora la presencia de Dios. Pero nuestro verdadero líder, nuestro Señor Jesús, el líder con mayúscula,
no necesitaba, a ver, no quiero que me malentendáis, él no necesitaba la presencia de Dios porque Él es Dios. ¿Me entendéis? Él está íntimamente unido con Dios. Nosotros no podemos orar de la misma manera por nuestro Señor Jesús porque Él es Dios. ¿Entendéis? Dios no puede, Dios Padre no puede quitar su presencia con favor o perder su relación con Jesús porque ellos son Dios. ¿Me entendéis? Forman parte de la Trinidad. Ellos son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Josué sí, Dios podía estar siempre estar presente, pero Dios podía estar en presencia con ira ante ellos. Así como ellos, como en la época inmediatamente anterior, cuando el pueblo se rebeló y no quiso entrar a la tierra prometida, Dios estuvo con ellos en el desierto los 40 años, su presencia estuvo con ellos, pero ya no estuvo con el favor de que iban a cruzar. El tiempo que estuvieron en el desierto fue parte del castigo. ¿Me entendéis? Dios puede estar con su favor o puede estar castigando a un pueblo. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, formó parte del castigo de Dios. Estuvieron 40 años en el desierto hasta que toda esa generación murió. Y la nueva generación, los hijos, pudieron entrar con Josué y con Caleb a la tierra prometida. En ese momento se volvió a ver el favor de Dios con el pueblo de Israel. Nosotros debemos orar por nuestro gobierno, debemos orar que Dios esté con su favor, no importa del color que sea. Dios obra providencialmente para poner o para quitar los gobiernos. Nuestra misión es orar por ellos y pedir de que el favor de Dios esté con ellos para que se cumpla su voluntad y para que nosotros podamos predicar libremente el Evangelio. Sí, pero hemos visto a lo largo de la historia, hemos visto cómo han surgido gobiernos totalmente malos, imperios totalmente malos, asesinos, y Dios ha utilizado esos imperios para que su Evangelio siga creciendo. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es orar porque el Evangelio siga creciendo, a pesar de que esté el gobierno, que esté del color que sea. Claro que nosotros somos responsables a la hora de elegir los gobiernos. Nosotros somos responsables de mirar cuáles son las propuestas de cada gobierno y decir, ¿está ofendiendo este partido político o este representante del partido político, está ofendiendo con sus propuestas a la palabra de Dios o a Dios? Sus propuestas morales van en contra de la ley de Dios. Nosotros tenemos que, digamos así, observar las propuestas de los líderes políticos bajo la lupa de la Biblia. Nosotros tenemos que utilizar la palabra de Dios para poder analizar las propuestas de nuestros políticos y decidir según lo que nosotros vemos que no afecta a nuestros valores morales que Dios nos da. Es difícil, es muy difícil porque los líderes políticos no se centran en la palabra de Dios para hacer sus propuestas. Pero bueno, es una ayuda que nosotros tenemos para poder hacerlo de una manera un poco mejor. Pero vamos, que en nuestra iglesia es totalmente diferente. En las iglesias es totalmente diferente. Las estructuras están montadas pensando en adorar a Dios, en glorificar a Dios. Y nosotros vemos aquí cómo Dios se dirigió a Josué, Él eligió el líder, Él lo puso como líder, y cómo se fueron estructurando para que el pueblo pudiese ser obediente a la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia.
mirar que nuestros líderes estén cumpliendo las funciones que deben cumplir como líderes, orar por ellos como líderes, ¿sí? También bajo la lupa de la palabra, como hacían los bereanos. Cuando Pablo les predicaba, dice que ellos se iban a sus casas para ver si lo que Pablo le predicaba era correcto. De la misma manera nosotros tenemos que analizar todas las cosas que se nos dicen bajo la luz de la palabra de Dios y poder orar también por nuestros líderes que ellos tanto los necesitan. Para concluir, hermanos y amigos, el pueblo de Israel anhelaba que Dios estuviera al lado de Josué porque sabían que sin Dios no podían llegar a ningún lado. Nosotros confiamos en nuestro amado líder y Señor Jesucristo porque Él es Dios. Debemos orar por los líderes de nuestra iglesia. Confiamos en la promesa de que Dios nunca nos abandonará y que Él no nos desamparará. Pero debemos orar por los pastores para que sean fuertes y valientes, así como el pueblo anhelaba por su líder Josué. Nosotros también debemos orar por ellos, no porque vayamos a conquistar la tierra, Jesús ya la conquistó por nosotros para dárnosla por herencia, pero debemos orar para que ellos prediquen la palabra fiel del Evangelio y sin mancha. Espero que hayamos podido ver la obediencia del pueblo, la obediencia de Josué y sobre todo la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él, aun siendo Dios, no escatimó al ser igual a Dios, sino que descendió, se humilló y se hizo hombre. Ahí podemos ver la obediencia de nuestro Señor Jesús. Y que esto nos sirva de aliento para ser siervos obedientes a la palabra de Dios. Nuestra mente y nuestro corazón debería estar buscando la sintonía con la voluntad de Dios. Deberíamos anhelar su presencia en cada momento de nuestra vida, conocer su palabra y servirle con gozo. Así que, hermanos, como dice la palabra, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional. Vamos a hacer una oración.